que estuvieron apoyándonos el día de ayer. Fue una tarde agradable, ¿verdad? Bastante caliente al principio, pero después estuvo muy agradable. Pudimos, bueno, los niños se entretuvieron, jugaron, y algunos adultos también. Y lo más importante también, ¿verdad?, que era dentro de nuestro plan hacer invitaciones a todos los que anduvieran en el parque para nuestra escuela bíblica de vacaciones, y gracias a Dios, ¿verdad?, se cumplió. Y a partir de las 6 de la tarde, lunes, martes, jueves, viernes, y es muy posible que el sábado también, a las 6 de la tarde estemos saliendo aquí alrededor de nuestros vecindarios. Así es que vamos a necesitar también de su colaboración, de su participación, ¿verdad?, para que nos acompañe a entregar esos flyers en la mano de los niños o de las personas que salgan. Acuérdense que estamos usando un método, ¿verdad?, que parece que es bastante efectivo, especialmente en esta temporada de calor, ¿verdad? Así es que salimos con nuestra traila convertida en ice cream truck, ¿verdad?, y regalando ice cream, haciendo ruido, llevándole músicas, y la gente sale por su ice cream. Es bonito ver cómo muchos corrían ayer hacia el truck y agarraban su invitación y agarraban su hielo gratis. Así es que gracias a Dios, sigamos orando, ¿verdad?, para que el Señor ponga en los corazones de las personas que reciben esa invitación, porque podemos invitar y repartir muchas invitaciones, pero hay veces que hay un obstáculo muy grande para que la gente pueda llegar aquí, y es que es una fuerza espiritual contra la que tenemos que estar siempre peleando. Así es que estemos orando, ¿verdad?, por cada uno de esos niños, de esas familias, y que Dios en su infinita soberanía y poder, ¿verdad?, pues el deseo de Dios es que todos sean salvos, ¿verdad?, que podamos alcanzarlos a través de llevándoles esa invitación, y que ellos vengan y escuchen la palabra. Si tenemos oportunidad de interactuar con ellos, ¿verdad?, podemos darles ahí el plan de salvación. Muchas veces así rapidito, pues yo sé que para muchos no se puede, pero lo que podamos hablar con ellos es siempre importante. En esta tarde vamos a la unidad, estamos en la unidad 2, Jesús ministra las necesidades humanas. Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de los milagros que el Señor ha estado haciendo. Hace 2 semanas veíamos cómo el Señor alimenta a una multitud, ¿verdad? Y así hemos venido viendo cómo el Señor siempre está atendiendo a las necesidades humanas. Cuando hay una necesidad, hay un muerto en la casa, el Señor viene y los levanta a través de ese poder maravilloso. Entonces, en esta tarde, Jesús responde a la fe. Y quiero que aprendamos una cosa antes de entrar, ¿verdad?, de lleno, de pleno. Hay 3 formas en las que Dios opera. Cosas o formas que a veces no vamos a entender. Y lo comprendemos o lo sabemos por la palabra, ¿verdad? Había una mujer, y yo creo que usted ha leído esta escritura. Esta mujer tenía una enfermedad, y dice que ya por 12 años era un flujo de sangre, y no podía ser, ya había gastado su dinero, ¿verdad? No podía ser sanada, curada por los médicos, había gastado todo su dinero. Dice la escritura. Entonces esta mujer, cuando oyó hablar acerca de Jesús, tuvo fe y dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré salva. Esa era la fe que esta mujer tenía, y se la apropió y dijo. Entonces, cuando Jesús venía y en medio de toda la multitud, ella buscó la manera, la forma, ¿verdad?, cuando hay una necesidad tan grande, rompiendo todas las, hasta los protocolos o las costumbres, ¿verdad?, porque no era costumbre no era parte de la costumbre que una mujer pudiera pararse frente de un hombre,
y menos, mucho menos tocarle, y menos estando en la condición de ella, ¿verdad? Con ese flujo de sangre ella era considerada impura, inmunda. Entonces tenía que limpiarse de esa impureza para poder estar incluso, imagínense, 12 años sin poder ir y acercarse al templo. Entonces sufría de todo ello, pero ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, y tuvo la fe y se acercó, y cuando tocó y el poder salió del Señor y ella fue sana, y dice que su azote fue sanado en ese mismo momento, y el Señor sintió que el poder salió de él, ¿verdad? Y entonces preguntó, ¿quién me ha tocado? Y la mujer dice que temblando de miedo, de temor, porque, ¿verdad?, la cultura era muy rígida, o sigue siendo igual. Dice que a lo mejor con temor dijo, yo fui, ¿verdad? Yo había vivido todo esto, pero, y le explica al Señor, y entonces ella recibe su sanidad. Y el Señor le dice, mujer, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado. ¿Sabe que para la palabra salvación en las antiguas versiones se usaba salud? Cuando usted lee las antiguas versiones dice, para que todo aquel que en él cree tenga salud, o sea, es ser salvo. Y entonces esta mujer fue salva por su fe. El Señor, ¿verdad?, le dijo, por tu fe. Y en otra ocasión, ¿verdad?, ahí vemos que tuvo que ver la fe de aquella mujer. En otra ocasión vemos que actúa la fe de otros. La Escritura nos habla, ¿verdad?, acerca de un paralítico, tiene amigos, ¿verdad? El Señor Jesucristo está en una casa, está rodeado siempre de mucha gente, y entonces hay esta necesidad, y traen a este enfermo, pero no pueden llegar hasta donde está Jesús, y entonces dice que abrieron un agujero en el techo de la casa. La fe de aquellos hombres, ¿verdad? Me imagino yo que hablaron con el dueño de la casa, ¿verdad? De que a lo mejor algunos suponen que era Pedro, ¿verdad?, el de la casa, y hicieron el agujero, y dice que hicieron descender a aquel enfermo hacia donde estaba el Señor Jesucristo. Y la Escritura dice, al ver el Señor Jesús, la fe de ellos, dice que sanó al paralítico. Entonces aquí no fue la fe de aquel que llevaban en la cama, porque a lo mejor no estaba consciente, o a lo mejor estaba consciente, pero, ¿verdad?, él ni fu ni fa, así es que, pero los que creían lo llevaron, lo hicieron descender. Entonces aquí vemos la segunda forma como el Señor, ¿verdad?, sana, porque Él quiere. Bueno, por la fe de aquellos. Y entonces vamos a otra, donde el Señor por su soberanía dice que llega ahí a un lugar, ¿verdad?, llamado Betesda. Es un estanque donde la gente tenía la creencia de que de vez en cuando venía un ángel, removía las aguas, y el primer enfermo que bajaba a esas aguas y la tocaba, dice que era sanado. Dice que era grande la multitud, había un hombre que llevaba ahí 38 años. Perdón, a lo mejor me equivoqué, son 18. Pero lleva mucho tiempo. Y entonces dice que el Señor Jesucristo llega a ese lugar, ¿verdad?, y ve a este hombre ahí postrado y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pero es que cuando el ángel viene y remueve las aguas, dice, no hay quien me ayude a bajar, y alguien llega antes que yo y es sanado. Pero el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Ese hombre ni siquiera sabe quién es el que está hablando con él, pero el Señor lo sana. Entonces el Señor sana por su soberanía, porque Él quiere. El Señor sana por la fe de alguien más a otra persona, y la persona puede ser sanada por su propia fe. Entonces vemos de muchas maneras cómo el Señor obra. Y en esta tarde, mis hermanos, Jesús responde a la fe. Ese es el título de nuestra lección. Así es que vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro un momento y le decimos, Señor, te damos gracias. Es la fe la que nos hace movernos. Es la fe, Señor, la que nos trae hasta este lugar para aprender más de ti. A veces, Señor, nuestra fe quizás no es suficiente, pero en esta tarde queremos, Señor, que nos enseñes, que hables a nuestra vida.
Es posible que la estamos usando, pero no la estamos usando correctamente. Gracias por el descanso que nos das a través de tu palabra, cuando nos das consuelo, cuando nos das fortaleza, ánimo, en medio de toda circunstancia. Gracias por todos los elementos y los medios que has puesto para que nosotros podamos continuar, Señor, sirviéndote y viviendo en este mundo mientras esperamos que tú vengas por nosotros. Muchas gracias te damos y bendice a cada familia y a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestra fe, dice la verdad central, nuestra fe puesta en Jesús, que es omnipotente, nunca es defraudada. Nuestra fe puesta en Jesús, que es omnipotente, o sea, quien es omnipotente es Jesucristo, Él todo lo puede, ¿verdad? Omnipotente quiere decir el todopoderoso, el que todo lo puede, no hay nada que sea difícil para Él. Dice que nuestra fe puesta en Él jamás o nunca es defraudada. ¿Alguna vez Dios le ha fallado? Siempre. Sabemos que Dios es Dios, Él las puede todas, Él lo sabe todo, Él está en todas partes, pero los que vamos a fallar siempre somos nosotros. Entonces, esa es la verdad central. Nuestra fe puesta en Jesús, Jesús que es omnipotente, nuestra fe nunca es defraudada. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Marcos capítulo 9, verso 23. Bueno, me gusta la versión 1960, que es la que usamos, ¿verdad? Que no estamos más acostumbrados a esa versión que a las versiones nuevas que nos han incluido en esta guía. Y dice en el verso 23, dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, en el desarrollo de este tema, de un padre que tiene un hijo. El hijo dice que tiene problemas de demonios, y entonces el padre está desesperado. Viene con los discípulos, viene a Jesús, ¿verdad? Y los discípulos no pueden hacer nada, pero Jesús, que es el Todopoderoso, ¿verdad?, Él hace la obra. Y entonces es muy posible que nosotros también estemos pasando por alguna situación quizás no parecida, pero nos encontramos a lo mejor angustiados, metidos en alguna situación en la que parece que la respuesta de Dios está lejos, o que nuestra fe no es suficiente para que Dios obre en aquello por lo cual estamos pidiendo. Y voy a la introducción. Dice: la transfiguración de Jesús fue una visión de gloria. Ni el resplandor de Moisés al descender del Sinaí, ni el del carro de fuego en que fue levantado Elías. Bueno, Elías no fue levantado en un carro de fuego, ¿verdad? Tenemos que aclarar esto. Dice la Escritura que un carro de fuego fue el que separó a Elías de Eliseo, y que fue levantado en un torbellino, ¿verdad? A veces tenemos la idea, como lo hemos escuchado, de que es en un carro de fuego. No, el carro de fuego solamente lo separó. Bueno, entonces Pedro, Juan y Santiago, que es Jacobo, que le acompañaban, vieron allí su gloria. Y el que escribe, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, cuando dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay un contraste entre la transfiguración de Jesús y la imposibilidad que tuvieron los suyos para curar a un endemoniado. Lo sublime contrasta con lo ridículo. Pero la lección es clara. Jesús responde a la fe de quien busca auxilio en Él, con disposición abierta en su corazón. Jesús no defrauda la confianza que se le deposita en forma auténtica
Así se revela en él la fidelidad del Padre, con la misma seguridad que ha cumplido la promesa de su pacto y las profecías a su pueblo, y a pesar de las fallas en que persisten las ovejas de su prado, o sea, cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos fallarle. Fue el caso de sus 9 discípulos que, careciendo de espíritu de oración, se encontraron impotentes para curar a un endemoniado. En alguna ocasión a usted, a lo mejor le han invitado a orar por un enfermo o por alguna situación. ¿Y cómo se siente al saber que no pasó nada? El enfermo no se sanó, sino que se murió. Y esto es algo que muchos a lo mejor hemos vivido en nuestra experiencia en algún momento. Yo recuerdo que cuando teníamos unos 17 años, junto con otros jovencitos salíamos a tocar puertas y orábamos por las personas y les hablábamos de Cristo. Y entre ellas, recuerdo que una vez encontramos a una persona ya de bastante edad, una señora como de, no sé, unos 80 años, y le hablamos del Señor, y ella abrió su corazón, y seguimos visitándola, y le llevamos y le hablamos, y le leíamos la Biblia, ¿verdad? Y tratábamos de estar ahí para ella. Y entonces, un día ella enfermó, uno de esos mismos días, y cuando enfermó, oramos por ella, y luego ella murió. Y luego, en ese mismo, ¿verdad?, fuimos a otro pueblito cercano, y bueno, predicamos a un tío que yo no sabía que era mi tío, pero a mi tío, ¿verdad?, muy anciano también, y enfermó. Y resulta que oramos por él. A la siguiente semana, cuando íbamos ya para darle estudio, porque empezamos a dar estudios ahí en su casa, vimos que había mucha gente de luto, vestida de negros, y nos acercamos y llegamos, ¿verdad?, y nos dimos cuenta que el tío había muerto. Le dije, bueno, todos aquellos por los que oramos, ¿verdad?, pues se nos están muriendo. Y un día, dando este testimonio, ¿verdad?, un hermano se levantó y al final del servicio y me dice, hermano, ¿puedo orar por mi esposa? Entonces, ¿cómo se ha sentido usted cuando ha orado por alguien y no ha pasado nada? El enfermo sigue enfermo, no se restaura, no se levanta, no sana. Ha orado por sus necesidades, por la necesidad de alguien más y no pasa nada. ¿Cómo se siente? ¿No siente como que el cielo está cerrado, como que Dios no escucha, como que algo está pasando? Como que no tenemos esa autoridad o ese poder que el Señor dijo que tendríamos. Y es que Él le dijo a sus discípulos, dice que pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Dice que echaríamos fuera demonios. Dice, y estas señales seguirán a todos los que creen. Dice Marcos 16 y 17, dice, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice, y aún aunque tomaran cosas mortíferas, dice, no les pasará nada. Y de ahí nació, por ahí dicen una organización religiosa que hace varias décadas atrás, dice que ellos agarraban las serpientes. Dice que dejaban que los mordieran así, estando en el púlpito, ¿verdad?, dando, siguiendo literalmente lo que la Escritura dice, y se dejaban morder por para demostrar lo que la Escritura decía, ¿verdad? Pero resulta que muchos de ellos murieron. No se puede tentar a Dios. Entendían o interpretaban de una manera diferente. No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Le dijo el mismo Señor Jesucristo a Satanás cuando le dijo, si eres hijo de Dios, aviéntate. Yo soy hijo de Dios, pero yo no voy a hacer cosas que van en contra, ¿verdad?, de lo que no voy a arrebatarme la vida, ni con veneno, ni con nada. Entonces, ¿pero qué sentimos cuando no pasa nada? Los 9 discípulos sin poder, que es el punto, ¿verdad? Marcos 9, 14 y verso 15. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. El Señor venía, ¿verdad? Acababa de pasar lo de la transfiguración. Había estado ahí hablando con Elías, con Moisés, y dice que su cuerpo fue transfigurado. Los discípulos que estaban ahí presentes, Juan, Jacobo, Pedro, dice que vieron aquella gloria, vieron aquel resplandor tan grande. Y Pedro sugiere que se le hagan, ¿verdad?, algunas enramadas ahí para que se queden también. Posible que estaban en ese tiempo celebrando la fiesta de los tabernáculos, que era cuando mucha gente venía de diferentes partes y hacían los tabernáculos y ahí se quedaban, ¿verdad? Ahí comían y tenían fiesta. Es muy posible que eso estaba sucediendo. Y entonces dice que cuando descendieron del monte se encuentran con esta situación. Los otros 9 discípulos que se habían quedado, ¿verdad? Ellos dice que atendieron una situación. Entonces estos 9 se dieron, no sé, como que no tuvieron la capacidad, aunque el Señor anteriormente ya les había enviado y les había dado autoridad, dice, sobre todo escorpión y serpientes, ¿verdad? Y que fueran y predicaran. Jesús acostumbraba a orar en lugares apartados y bajo la sombra de la noche. La experiencia de la transfiguración fue probablemente en esta circunstancia, donde encontrándose con 3 de sus discípulos pudieron ver su gloria. Jesús estaba acompañado por Moisés y Elías. La hora llegó cuando hubo que bajar a donde estaban sus otros discípulos y encontraron que les rodeaba una gran multitud mientras había escribas que disputaban con ellos. Recuerden que los escribas, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que encontraron siempre algo en contra del Señor Jesucristo, o no encontraron más bien, sino que buscaban algo, cómo acusarle, que era falso, ¿verdad? Que era un falso maestro, etcétera. Estos siempre estaban ahí. Y esto era lo normal. Los escribas siempre lo acosaban, hincando sus críticas en la mente de sus seguidores. Y en este caso, los discípulos habían fracasado al no poder sacar los demonios de un muchacho al que habían tratado de ayudar. Pero bueno, ellos tampoco podían, ¿verdad? Siempre pasa así, que hay mucha gente que a lo mejor va a apuntar el dedo. Y yo recuerdo hace algunos años visité a una familia y estaba orando por una hermana ya de bastante edad, y entonces por muchos años ella había tenido padecimientos, ¿verdad?, físicos. Y entonces al final ella hizo un comentario. Dijo: ¿qué pasó con los pastores? Dijo: yo recuerdo que hace varias décadas atrás el pastor venía, oraba y dice, y cosas sucedían. O sea, como diciendo, tú oraste y no pasó nada. Y entonces pues me sentí hasta un poco cohibido, ¿verdad?, por el comentario de ella. Pero simplemente, ¿verdad?, a veces justificamos quizás nuestra falta de espiritualidad o el poder que Dios no ha derramado sobre nosotros, o que no haya sucedido algo ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a la palabra. Y yo le decía, bueno, si el Señor no la ha sanado, a lo mejor el propósito no se ha cumplido en usted. Porque el Señor permite la prueba en nosotros con propósito. No hay males que vengan para nosotros, ¿verdad?, solamente porque Dios esté complacido con ello. De hecho, yo creo que así como usted, cuando un hijo se le enferma, ¿verdad?, ¿qué es lo que usted quiere? Que su hijo sane pronto. Y si se trata de alguna condición, ¿verdad?, física, y que es un dolor terrible, hay ocasiones en que los padres lloran con los hijos, aunque los padres no están sufriendo el dolor de ellos, pero como padres les duele ver sufrir a sus hijos, ¿no es cierto? Me imagino yo que Dios es un Dios de amor que tampoco quiere el padecimiento de nosotros. Por eso nos da, ¿verdad?, siempre su palabra. Por eso siempre nos dice, sé obediente, y nos fortalece a través de ella. Y entonces
Esto era lo normal, los escribas, ¿verdad?, que siempre estaban ahí. Bueno, los discípulos compartieron aquella sensación de alegría cuando vio que Jesús, ¿verdad?, se acercaba. Se alegraron en gran manera porque Él podría ayudar a los suyos en ese momento en el que ellos estaban pasando. ¿Cómo se sienten ustedes cuando a lo mejor a veces están hablando con alguien? Y quizás muchas veces estamos tratando de darle palabra de ánimo a alguna persona. Y de repente ve que viene un hermano o una hermana que puede ayudar, ¿verdad?, a incentivar más aquello. Y usted se pone contento. Ay, viene mi hermano, él también tiene testimonio para dar, ¿verdad? Y nos sentimos, ¿verdad?, contentos, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad? Como el día de ayer, vamos a ir a repartir a todos los que están ahí en el parque. Y quizás usted solo no se siente cómodo, ¿verdad? Pero ya si lo acompaña la hermana Judith o la hermana Ruth o alguien más, ¿verdad? Ya como que ya dos se dan más valor, más fuerza, van más contentos, ¿verdad? Y llegan y habla uno y habla otro, ¿verdad? Es bonito así. Y entonces vemos aquí a estos 9, ¿verdad?, escogidos del Señor, llamados en un momento en el que no pudieron hacer la obra que el Señor Jesucristo hacía: sanar, levantar, ¿verdad?, muertos, etcétera. Y en este caso, un caso de un endemoniado. Vamos a Marcos capítulo 9, versos 16 al 22. Y dice: Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, verso 17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. No pudieron. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 22. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado ante una situación parecida como lo que narra la Escritura. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha estado cerca o ha sido, ¿verdad?, estado presente cuando algo así ha sucedido. Es muy posible que a lo mejor no le ha pasado, no ha sido una experiencia en una iglesia. A lo mejor ha sabido, ¿verdad? A veces dentro de la misma familia van a haber personas que abren puertas o ventanas o un espacio para que Satanás venga, y la Biblia dice que no le demos lugar al diablo. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que en forma de juego, especialmente cuando son jóvenes, ¿verdad?, piensan que pueden ir y hacer y estar en todo tipo de juegos. ¿Sabía usted que aquí en Estados Unidos hay un lugar precisamente llamado Salem? ¿Sabe usted qué significa Salem? Tierra de paz. Y Salem creo que es un pueblo o una pequeña ciudad, no recuerdo en qué estado está, pero donde construyeron la tabla de Ouija más grande. Sí, he escuchado eso. Anduvo mucho en las redes sociales hace como 2 años y creo que la inauguraron. Y mucha gente lo ve como un juego de mesa, inofensivo. Pero sabe que realmente eso es una puerta que se abre al enemigo. La gente que ha jugado con eso, después de eso, no hay normalidad en ellos. Siempre hay un espíritu que queda ahí, porque fue una puerta que se abrió a las profundidades del infierno. Me tocó visitar familias allá cuando estábamos en México,
y las familias tenían problemas, situaciones con unos jóvenes que se habían metido en un cuarto a jugar de eso, al punto que en esa casa empezaron a experimentar muchas cosas. Las puertas se abrían solas, las luces se prendían, se apagaban, las televisiones, que en ese tiempo el control remoto era, ¿verdad?, no existían, se prendían solas, y cosas como esas, cosas sobrenaturales que empiezan a experimentar, el ambiente pesado, cosas que desde que usted entra empieza a sentir una sensación diferente, aún su mismo cuerpo percibe esas cosas. Y cuando la gente nos explicaba qué había pasado, entonces nosotros empezamos a orar y a hablar con ellos, ¿verdad?, que era necesario que se arrepintieran, que pidieran perdón al Señor y que cerraran esas puertas. Entonces, esas puertas, es decir, no estar dispuestos a seguir en ese tipo de juegos. Lo que es la lectura de las cartas, todo eso tiene que ver precisamente con el ocultismo. Bien, entonces, ese cuarto tuvieron que sellarlo, ya nadie podía entrar ahí. Era muy inseguro. Estando aquí ya en Vegas, hace como unos 8 años atrás, si muy posible, sí. Visitamos una familia también, donde al parecer el jovencito, si andaba o no andaba en situaciones parecidas, pero hubo un momento en el que estábamos orando por este jovencito, que se puso pálido, amarillo, como que si la sangre se lo hubieran extraído de repente. Y entonces le empezamos a hacer preguntas a los padres. Al parecer, pues ellos cristianos, creyentes, ¿verdad? Pero los jóvenes se habían metido en cosas de juegos y habían permitido que esas cosas entraran a sus vidas y las metieron a su casa. De manera que estábamos orando por ellos y de repente le dije al hermano, le dije, no tenemos que cerrar los ojos, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando. Y oramos, ¿verdad? Fuertemente y créame, es una experiencia muy diferente. No es como cuando oramos aquí. Se sentían esas como descargas de fuerzas, había una energía muy fuerte en ese lugar. Entramos a los cuartos a orar uno por uno, ¿verdad? A cada uno de los cuartos, y en uno de esos, de repente el hermano, yo lo veía que como que lo agarraba a alguien y lo empujaba para un lado y lo empujaban para otro lado, y cuando salimos de aquella casa, decía el hermano, me dijo, no me va a creer, dijo, pero yo sentía literalmente que alguien me empujaba para acá y me empujaba para allá. Le dije, bueno, vamos a orar, le dije, ¿verdad? Y nos paramos a media calle después de que salimos de esa casa y oramos. Le dije, no quiero que lleguemos a nuestras casas y vayamos cargados de estos demonios, porque los hay y son reales, mis hermanos. Y es quizá posible que no hemos tenido una experiencia, no la hayamos vivido aquí dentro de la iglesia, pero en la sociedad, mis hermanos, el enemigo está, ¿cómo se dice? Es evidente que está, y especialmente en estos tiempos, y no se manifiesta como se manifestaba en aquel entonces. Y a veces pensamos que una persona está endemoniada porque cae, se retuerce y hace cosas. Sí, así como la Escritura lo dice, así hemos visto situaciones como esas. Pero muchas veces vemos manifestaciones del mismo enemigo en una persona que está muy enojada, que está fuera de control. Vemos que el enemigo está actuando. Y entonces estos discípulos no pudieron echarlo fuera. Y Jesús pregunta por la causa de aquella disputa, y el padre del endemoniado le dice, maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Pero al no haber encontrado a Jesús, se acercó a sus discípulos para que trataran de ayudarlo.
Y siguió explicándole que el espíritu mudo en su hijo, donde quiera que le tomaba, le sacudía en gran manera, haciéndole echar espumarajos. Pues claro, sabe que el enemigo solamente ha venido con 3 propósitos, dice Juan 10:10. Dice que el maligno, el enemigo, solamente vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces dice que echaba espumarajos, provocándole un crujir de dientes, agregando el doloroso comentario. Dice, se va desgastando. Marcos 9:18. El caso era angustiante. Por eso es que aquel padre se ocupó de su hijo, anhelando su salud. Los discípulos impotentes no pudieron hacer nada. Los escribas se burlaban. Y es la figura de Jesús la que se yergue con majestuosa seguridad en aquel momento de confusión, donde la incredulidad parecía haber dejado perplejos a muchos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de personas bipolares? ¿Han escuchado ustedes de personas bipolares? Estas personas bipolares, hermano, no es más que un espíritu de demonio que controla a veces el carácter de la persona. La Escritura dice que antes que nosotros viniéramos al Señor, antes de que Jesucristo limpiara nuestro ser y nuestro corazón, nosotros éramos manipulados por espíritus diferentes, actuábamos diferentes, guiados, dirigidos por ellos. Pero cuando el Señor vino, nos dio salvación. Y la salvación incluye liberación. Nos liberó de todo espíritu malo que había en nosotros. Ahora obra el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces vamos a encontrar personas hoy en día que son bien nice, bien buenas personas, pero de repente se les cambia el semblante y son otras personas. Personas que cuando están bien, ¿verdad? Son las más nobles, son bien, ¿verdad? Pero de momento se ponen bien agresivos. Entonces, ese es un problema. Se lo trajeron al Señor. El caso era angustiante, por eso es que aquel padre se ocupó de su hijo, anhelando su salud. Vemos aquí un caso, ¿verdad?, bastante fuerte. Los discípulos no pudieron hacer nada. Dice que tenía, pues, todo lo que está describiendo es que habían convulsiones, caía, ¿verdad? Se retorcía, y estos casos que muchas veces, ¿verdad?, se están dando y se han visto a través de los movimientos y que le atribuyen al Espíritu Santo. Mucho cuidado, estos son, ¿verdad? El enemigo, recuerde que el enemigo es bien astuto, ¿verdad? Muchas veces va a estar aún dentro de la iglesia. Entonces Jesús se lamenta por la generación incrédula. Más que reprochar la angustia del padre o la débil fe de sus discípulos, sacude la carencia de aquellos que, estudiando las Escrituras, no parecían confiar plenamente en el Señor. Asume aquella crisis ordenando de inmediato, dice: traédmelo. Toda la ley de Moisés y todas las profecías apuntaban hacia él, como claramente se había visto la noche anterior de la transfiguración. El Padre había declarado: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a él oíd. Es la declaración de Dios el Padre. Esto también lo sabía el diablo, dice el comentarista, y también el espíritu que dominaba a aquel muchacho, porque cuando se enfrentó a Jesús, sacudió con violencia a su víctima, haciéndole caer en tierra, revolcándose como su padre le había dicho a Jesús, y echando espumarajos. Ahí estaba Jesús ante la furia satánica que provoca violencia en los cuerpos que llega a dominar. Pero el maestro sereno pregunta todavía al Padre: ¿durante cuánto tiempo es que aquel muchacho había sufrido aquel padecimiento? Y el Padre le indicó que desde niño. Y siguió dando detalles, suplicándole encarecidamente que tuviera misericordia de ambos y los ayudara. Y es que el Padre también sufría con el tormento de su Hijo. En una ocasión estábamos orando por un jovencito
y otro hermano me acompañaba. A este jovencito teníamos que sujetarlo. Inmediatamente cuando los padres no soportaron, lo que hicieron fue llamar al 911 y se lo llevaron. Y con medicamentos pusieron a dormir al demonio. Porque, ¿verdad?, era lo que estaba atormentando a aquel muchacho. Muchas veces, aún los mismos padres han sido los que han abierto puertas. ¿Ha escuchado usted de niños que no pueden dormir? Niños que por causa de que los padres les han permitido que solamente estén en los videojuegos, y no cualquier videojuegos, son de esos videojuegos, ¿verdad?, que son hasta terroríficos, monstruos, y no sé, yo no me he metido tanto en eso, pero he escuchado de muchos niños que llegan a perder la sensación de si es literal, si es real o es ficticio la vida. Y donde quiera que están pueden ver monstruos, donde quiera que están los ven. Y los padres sufren ahora eso. Hemos visto videos, ¿verdad?, porque los ponen a veces hasta en redes sociales, de cómo la gente sufre por causa del descuido que muchos padres tienen acerca de sus mismos hijos, acercándole todo aquello que bien no le están haciendo. Pero muchas veces porque los hijos le pidieron, me compras esto, me compras lo otro, y los padres sin poner cuidado o atención le acercan todo eso, y ellos mismos provocan que los hijos abran puertas al mismo enemigo. ¿Sabe que hay muchos de esos videojuegos son grabados plenamente, tienen que ver con ocultismo y todas esas cosas, y hay muchos rituales que se llevan a cabo aún dentro de esos mismos videojuegos, literalmente. Dicen que todos esos son grabados o hechos, ¿verdad?, dentro de un ritual satánico. Entonces, cuando están jugando con ello, en realidad están en medio de un ritual. Abren las puertas al satanismo, al enemigo. Y es por eso que muchas veces vamos a tener esas conductas en estos niños, en estos adolescentes o jóvenes. Ahora, todo va unido a todo. Y esto nos da pie para hablar acerca de estas cosas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Todo comienza porque la nación entera le da la espalda a Dios. Sacan a Dios de sus vidas, lo sacan de las escuelas, lo sacan de las cortes, lo sacan, o sea, al sacarlo de la escuela, mis hermanos, lo que la Biblia dice, no matarás, ¿verdad? Y es donde están ocurriendo más matazones y catástrofes. En las cortes, porque ahí es donde se hace lo que es correcto, se juzga correctamente, pero ya no hay justicia. Se quita a Dios. Y esta mañana les decía que un pastor que me mandó un link, ¿verdad?, de lo que está pasando en algunos estados aquí en Estados Unidos. Y me llamó la atención mucho que fuera aquí en Utah, ¿verdad?, donde hay mucha gente que, supuestamente, muy cristianos, pero que de ahí mismo han sacado de las bibliotecas la Biblia. O sea, ya no la usaban, ¿verdad?, porque prohíben el orar y la lectura de la Escritura, pero por lo menos tenían las Biblias en la biblioteca. Aún ellos los han sacado por la razón de que un padre se quejó de que es un libro que habla de mucha violencia y que es muy, ¿qué era lo otro? No recuerdo exactamente qué era lo otro, pero acusan de que la palabra es violenta y creo que menciona que es de la sexualidad, creo. Pornográfica, algo así. Ajá, pornográfica. Fíjese usted. Y bueno, y por ahí comienza todo. Le damos la espalda a Dios, sacamos a Dios de las escuelas, aún hasta de las cortes, de la biblioteca, de todos lados, y permitimos que los hijos tengan lo que ellos quieren,
le abrimos la ventana y las puertas a lo malo, a Satanás mismo, ¿verdad? Y empiezan a vivir las consecuencias. Ahora se están viviendo las consecuencias de todos esos descuidos. Pero bueno, como padres ahora nos toca asumir la responsabilidad de que sí es cierto, a nuestros hijos allá en la escuela les van a enseñar matemáticas, ciencias y otras cosas, ¿verdad? Pero acerca de nuestra fe y de Dios es en la casa, es en nuestro hogar, donde nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Así para cuando ellos ya tengan que salir al mundo, ¿verdad? Ir a la escuela, ellos llevan sus principios bien arraigados. Entonces, continuamos. ¿Dónde vamos? La bendición de acuerdo a la fe. En el punto 3, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús invita a creer. Si tan solamente pudieras creer, porque al que cree, dice, todo le es posible. ¿Crees?, le dice el Señor. ¿Y qué dijo él? Creo. Y luego dice: ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que podemos entender lo que este hombre está diciendo, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? ¿Sí tenemos fe? ¿Y por qué cuando oramos por algo no sucede? No es nuestro tiempo. Bueno, muchas veces justificamos eso, ¿verdad? Diciendo: no es el tiempo del Señor. No se cumple el propósito del Señor todavía. Muchas veces queremos que en el momento en el que oramos sucedan las cosas, ¿cierto? Muchas veces la gente espera. Qué bueno que nosotros estamos seguros de que aun si Dios no contestara, seguimos creyendo en Él fielmente y seguimos sirviéndole igual. Pero ¿sabe qué es lo que quiere ver la gente? Milagros. Mucha gente está detrás de Dios o de Jesús por el milagro, así como estaban allá. El hermano hizo una pregunta la semana pasada. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando dijo: ¿por qué el Señor le dijo a aquel hombre que no le dijera a nadie después de haber sido sanado? Porque Él vino a salvarnos. Porque la intención del Señor es que la gente escuche el plan de salvación. Porque la gente, si viene y su necesidad es contestada, se va y ya. Vino por lo que quería y ya lo tiene ya. ¿Sabe qué dijo una persona hace muchos años? Y tenía años enferma, y años nosotros orando para que el Señor la sanara. Y un día esta hermana dijo: el Señor sabe que el Señor no me sana, porque Él sabe que si me sana yo me voy al mundo. Ya no voy a orar por usted, le dije. Entonces lo que necesitaba era un arrepentimiento genuino. Por eso muchas veces el Señor no contesta a nuestras oraciones, porque siempre tiene que haber algo que nos mantenga, mire, ahí de rodillas delante de Él. Por eso cuando el Señor nos responde algo, siempre hay algo más por lo que tenemos que estar orando. ¿Ha habido alguna ocasión en su vida en que todo está, en el que dice usted: estoy bien, no me falta nada, no estoy preocupado por nada, estoy bien tranquilo? ¿Ha habido alguna ocasión en la que usted, siempre hay algo por qué estar orando? Uno se acaba la situación: ay, qué bueno, ya mi hijo, ¿verdad? Ya sirve al Señor, ya se arrepintió. Algo más, siempre va a salir algo más. Pero qué bueno es Dios, que a través de ello nos sostiene, ¿verdad?
y permite que todo ello venga a nuestra vida. Mire, los hombres más, y esta mañana hablábamos de Elías. Oiga, Elías oró y el cielo se cerró por 3 años y medio. Oró y volvió a llover. Oró y fuego bajó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aunque salió corriendo, pues, seguía siendo un hombre. David, bien valiente, pecó y muchas veces. Y así, y todos. Pablo dice que él tenía todos los dones. Y si tenía todos los dones, quiere decir que, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que él mismo se encuentra en situaciones y él oraba, pero a lo mejor no sentía que Dios respondía, pero él dice que soporto, aguanto. Así mismo, la gente de allá afuera, ¿verdad? Cuando oramos por alguna situación, como me dijo aquella hermanita, dijo, ¿qué pasó con los pastores? Que cuando oraban, ¿verdad? A lo mejor esperaba que fuego del cielo cayera. Y decir, bueno, es que yo no soy Elías. Y a veces queremos que caiga fuego, pero para que consuma aquellos que se levantan en contra de nosotros. Y el hombre dice, creo, dice, pero ayuda a mi credulidad. Es que es como diciéndole, sí creo, pero si no es suficiente, ayúdame a creer más. O acepta mi fe así como está, obra. Es otra forma de decirlo. Dice el comentarista, el padre responde, creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Y si Jesús escuchó sus palabras con serena comprensión, se había abierto aquel paréntesis en medio de la disputa y era para que el padre angustiado se centrara en la fe. La multitud entre tanto se agolpaba, estimulada por la disputa, atraída por el escándalo y atenta al diálogo que Jesús sostenía con aquel hombre. Entonces fue que alzó su voz diciendo, el Señor, yo te mando que salgas de él y nunca más entres en él. Qué bendición, ¿no? Que cuando el Señor ha hecho un milagro, cuando Dios te ha borrado nuestras rebeliones y nunca nos vuelve a poner para atrás, es lo más maravilloso. O cuando usted ha experimentado una sanidad, ¿verdad? De hecho, hoy están celebrando, ¿verdad?, el día de las mujeres de cáncer. Es el día de los sobrevivientes de cáncer. Sobrevivientes. Muchas felicidades, hermano. La gloria sea para nuestro Dios. Dios ha hecho una obra maravillosa, ¿verdad? Y qué bonito es experimentar que Dios obró. Y la orden que da, y no vuelvas a regresar, no vuelves a entrar en él. Qué bonito, qué lindo. Entonces, pronunciando una de las más grandiosas expresiones en todos los relatos de los evangelios acerca de su acción sanadora, el espíritu salió y el joven quedó como muerto, pero Jesús le tomó de la mano para enderezarlo sobre sus pies. Ya casi terminamos. La falta de poder de los discípulos, ahora aquí explicada, porque ellos se acercaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Dice el verso 28. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Pues no querían, ¿verdad?, hacerlo en público porque no querían sentirse avergonzados. Dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y esto habla, mis hermanos, de una relación íntima con Dios,
con el Padre, ¿verdad? La oración es la que nos mantiene cercas. Y dijo alguien, pero ¿qué ganas con la oración? Hasta donde dice, nunca has ganado algo. Dice, no, al contrario, yo he perdido la avaricia, he perdido esto, he perdido, ¿verdad? Y qué bueno, para eso es la oración, para mantener esa relación cercana con nuestro Padre. Y se le agrega el ayuno. Dice el comentarista que este género, algunos demonios son más poderosos, son obstinados y resistentes a ser expulsados que otros. Quizás el exceso de confianza producido por sus anteriores éxitos hizo que los discípulos quedaran encantados con el don que habían recibido y fueran negligentes en la utilización del poder divino, el ayuno. Los manuscritos más antiguos dicen que omiten esta palabra, pero bueno, el Señor mismo dijo que habría tiempo cuando nosotros teníamos que ayudar. Bueno, se asombraron quizás porque, ¿verdad?, Él se veía seguro, se veía diferente. La pregunta número 2 dice, ¿está usted seguro de que al que cree todo le es posible? ¿Y por qué? Porque usted lo ha experimentado. Porque usted ha tenido vivencia o experiencia donde Dios ha demostrado que su fe, la fe suya, es válida. Porque usted ha orado a lo mejor no por una necesidad suya, pero por la de alguien más, y Dios ha obrado. Y nadie puede decirnos lo contrario, porque nosotros tenemos la seguridad que no es resultado de la casualidad, sino que es porque tenemos esa fe del que el Señor ha obrado. Entonces, dice la pregunta 3, si contestó usted afirmativamente la pregunta anterior, o sea que el Señor, ¿verdad?, obra, escriba una cosa imposible que espera que el Señor haga posible en su vida. Y esto a lo mejor tiene que ver con alguna petición que usted tiene delante de Dios, que a lo mejor usted la concibe como algo imposible que usted pueda lograrlo, pero no que Dios pueda hacerlo, porque para Dios nada es imposible. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y si Dios no obra, no es porque Él no pueda. Si Él no obra, es o porque nuestra fe está desviada, porque nos hace falta fe, porque no estamos creyendo lo suficiente, o porque no es tiempo, porque Dios tiene propósitos. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este estudio, Señor, que nos revela tu poder, que no hay nada, Señor, nada imposible, Señor, para ti. Te damos gracias porque en estos tiempos, mi Dios amado, en los que vivimos, que se convierten quizás llenos de incertidumbre por lo que la sociedad vive, aunque para nosotros parece imposible, pero tú puedes ayudar, Señor, a nuestra fe, a que todo eso cambie. Oramos, Señor, por todas esas familias que a veces, Señor, son obstaculizados para poder llegar hasta este lugar. Oramos, Señor, por estas familias que estuvieron acompañándonos el día de ayer, que pudieron aún ver esa parte de que no somos aburridos, que pudieron divertirse, que pudieron tener esa convivencia con nosotros. Permite que las palabras, Señor, que mis hermanos hayan transmitido, hayan hablado con ellos, Padre, han sido de gran bendición para sus vidas, y que toda barrera, Señor, que impida que ellos puedan venir hasta este lugar para seguir congregándose, Padre, sea derribada en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que quizás hayamos imposibles para nosotros, Señor, llevar a cabo,
pero que en tus manos, Señor, todo es posible. Hemos aprendido, Señor, de que no hay barreras, no hay nada, Señor, y que todo, aún así como aquellos 9 discípulos que no pudieron echar fuera aquel demonio, es muy posible que también nosotros no podamos, si venimos en el nombre de nosotros o en nuestras fuerzas. Siempre tenemos que venir en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Porque fue con tu presencia, Señor, y fue con las palabras de tu poder que los demonios, Señor, abandonaron el cuerpo de aquel joven. Trajiste, Señor, salvación a su vida. Así oramos, Señor, para que suceda en la vida de aquellos por los cuales oramos, compañeros de trabajo, familiares, hijos, primos, hermanos, cuñados o padres que todavía no han rendido, Señor, su vida a ti. Permite, Señor, que esa barrera que el enemigo ha construido, Señor, sea derribada. Quizás tenemos hermanos o familiares que vemos, Señor, en la lejanía o la poca probabilidad de que ellos quieran conocerte. Quizás lo vemos como un imposible, pero sabemos que para ti nada es imposible. Ayuda, Señor, a nuestra credulidad. Acepta nuestra fe, Señor, así como venimos a ti. Ayúdanos, Señor, a creer más y más de que tú tienes el poder para hacerlo. Muchas gracias te damos, Señor, por tener cuidado de nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada familia, Señor, aquellos que están pasando por angustias, por necesidades, Señor, y que quizás también ven la imposibilidad de salir de ello. Permite que su fe, Señor, sea la suficiente y que sea puesta en ti, mi Dios amado. Muchas gracias te damos. Gracias por alumbrar nuestro caminar, alumbrar, Señor, nuestros ojos. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a David, Señor, que está con nosotros en esta tarde. Bendice su vida y tú conoces, Señor, su necesidad. Si hay alguna necesidad, permite, Señor, que él pueda abrir sus ojos y participar, Señor, de esa fe que quizás, Señor, él está suplicándote por algo. Pero nosotros te pedimos y te suplicamos, Señor amado, para que él pueda conocerte a ti en todo tu esplendor. Que así como te vieron aquellos que resplandecías, Señor, en tu gloria, que así mismo él pueda verte, Señor, en su vida. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.